Saludo cordial, mi nombre es Karen Daniela Molina Ospitia, estudiante de quinto semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. A continuación, analizaré la sentencia SP-1793 y SP-921. A modo de introducción y para entender mejor el ejercicio, me gustaría decir que dentro del derecho penal, cuando se presentan situaciones irregulares que atentan contra la vida de una persona, dichos actos son denominados conductas punibles. Estos comportamientos están dentro de la clasificación de diversos delitos que pueden afectar la libertad, la integridad, la formación sexual de una persona, como se hablará en estas sentencias, y que según el Código Penal de Colombia es considerado como un delito y un hecho que debe ser repudiado dentro de una sociedad para la sana convivencia. Bueno, empezando, la sentencia de CP 1793 del 2021 hace referencia al acceso carnal violento agravado. ¿Pero qué es el acceso carnal? El acceso carnal violento es un delito de interés para el derecho penal, el cual se encuentra tipificado en el artículo 205 del Código Penal colombiano, donde expresa tácitamente que el que realice acceso carnal contra una persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Este delito se configura cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, de tal manera que busca penetrarla con su miembro viril u otros objetos por vía anal, vaginal y oral. Esta conducta la realiza de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o un acto similar a este. Entonces, dentro de los hechos expuestos en la sentencia se señala que María Odilda Henao Aristizábal, para entonces mayor de 70 años, acompañó a su hermana mayor al consultorio de Carlos Enrique Ávila Barbosa, quien ejercía como médico acupunturista en la ciudad de Tuluá. Encontrándose en la sala de espera del consultorio, el acusado se aproximó a María Odilda, donde ella le manifestó que le agobiaban unos dolores en el cuello, razón por la cual el doctor le propuso realizarle algunos masajes, haciéndola pasar a su consultorio y recostándola sobre una camilla. En el transcurso de dicha terapia, el acusado comenzó a acariciarla en sus partes íntimas, procediéndole a tapar la boca con una mano mientras le pedía que guardara silencio, sacó su miembro viril, le bajó la parte de los pantalones y la accedió vía vaginal. ¿Cuáles fueron los argumentos y teoría del casacionista? El delegado de la Fiscalía General de la Nación sustenta su teoría estableciendo un cargo único de falso raciocinio contra la sentencia en segunda instancia, debido a errores de raciocinio en la apreciación de las pruebas. Dentro de su teoría sostiene que ante comportamientos de índole sexual de los que son víctimas, las personas reaccionan de manera diferente. Ni siquiera la ciencia ha logrado obtener un patrón entre los comportamientos y reacciones que presentan las víctimas ni durante ni después al ataque. Por lo que en la valoración de tales circunstancias es necesario considerar que la mujer sobre la que recayó la conducta lesiva de la integridad sexual era mayor de 70 años, quien en su declaración sostuvo que claramente no consintió la relación sexual y que el médico por su parte se aprovechó de las condiciones que se presentaron cuando ella estuvo convencida que realizaría una terapia alternativa para el dolor que la quejaba en su momento, sin que eso pudiese prever que se desencadenaría una actividad erótica o invasiva de la cual ella no prestó su voluntad. Por el contrario, fundamenta que en las condiciones en las que se produjeron los hechos no puede sostenerse que hubo una relación sexual consentida y sí una actuación dolosa por parte del procesado, ya que él le tapó la boca a la mujer y le pidió que se callara. Ella mostró desaprobación y también tuvo manifestaciones posteriores de tristeza, impotencia y temor debido al impacto psicológico que presentó como víctima, y es apenas entendible. Por tanto, se concluye y concuerda que en lo absoluto fue una relación consentida por parte de la víctima. Con lo anterior, reclama casar parcialmente la sentencia para que se condene al acusado por el delito de acceso carnal violento.
Entre los argumentos de las demás partes intervinientes, en primera medida, la Procuraduría, en representación del Ministerio Público, solicitó no casar la sentencia en razón a que al revisar la actuación pudo establecer que dicho lugar se encuentra construido en paredes de ladrillo y existe un sitio destinado al consultorio cuyo interior podía ser observado de forma clara y precisa desde la sala de espera donde se encontraba la hermana de María Odilda. Del mismo modo, se señala que en la versión de los hechos entregada por la denunciante a los expertos se indican algunas incoherencias en relación a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, adoptando las consideraciones expuestas por el juez Acubo para no darle credibilidad a la víctima, pues no resulta lógico que el acusado, mientras con una mano le tapaba la boca, con el solo empleo de otra sacara su miembro viril y la despojara de sus ropas para accederla carnalmente, ocurriendo todo, presuntamente, al frente de donde se encontraba su hermana sin que ésta se diera cuenta de lo sucedido. De esta manera, subraya que existen algunas dudas sobre el elemento específico del tipo penal del artículo 205 del Código relativo a la violencia física o moral, pues de acuerdo al reconocimiento médico legal, no existen huellas o rastros que detonen la existencia de una agresión sexual. Tampoco existe certeza sobre que el acusado haya actuado con dolo. Con lo anterior, estima que se debe mantener la absolución del procesado. Otra parte interviniente es el defensor del acusado, quien solicitó que no se case la sentencia, puesto que con fundamento en el análisis del testimonio dejó en claro que los hechos se llevaron a cabo en circunstancias que impiden establecer la presencia de algún acto de violencia por parte del acusado, siendo imposible determinar que la relación sexual no haya sido consentida. Enfatiza que el tribunal no se equivocó llegando a la conclusión sobre la existencia de dudas y algunas ambigüedades sobre la ocurrencia del hecho y su tipificación en los términos del artículo 205 del Código Penal. Por lo anterior, concluyó que ante la duda y vacío probatorio, el cargo no tiene vocación de prosperar y debe casarse el fallo impugnado. ¿Qué dice la Corte? Entre las consideraciones de la Corte, acá también hablamos de algunos hechos, y en primera instancia y luego de analizar las pruebas recaudadas, la juez de primer grado no encontró demostrado que María Odilda Aristizábal haya sido víctima de una conducta sexual violenta, puesto que según se fundamenta en la versión sobre los hechos surgen algunas dudas, vacíos y ambigüedades sobre las circunstancias que exhibieron los hechos. De tal forma, el juez expresa que la denunciante ofreció versiones contradictorias sobre el momento en que se produjo los hechos, especialmente en lo que respecta al episodio en que el acusado presuntamente la penetró por vía vaginal, lo cual indica en su argumento que no pudo haber ocurrido a escasa distancia porque se hallaba la hermana cerca y la madre del acusado también en la sala de espera del consultorio, donde se podían observar lo sucedido. De igual manera, estimó que es poco probable que el proceso haya podido realizar la conducta de la cual le fue imputada cuando debió valerse de una sola mano para ejecutar una serie de acciones que lo acarrearon. El tribunal, por otro lado, confirmó el fallo impugnado. Sin embargo, no halló relevantes las contradicciones en el testimonio de la presunta víctima, María Odilda Aristizábal, frente a los acontecimientos narrados. Tampoco resaltó la aparente irregularidad en el proceso del recaudo del protector vaginal aportado por la víctima cuando, conforme a la prueba de comparación genética, allí se encontró alta probabilidad de semen del acusado. Además, señaló que la única explicación lógica para que los resultados de esa prueba es que haya existido un encuentro sexual entre María Odilda y el acusado. No hay otro lugar a duda. Y no obstante, aunque se admite como digno de credibilidad el testimonio de María Odilda,
en relación con el encuentro sexual, sostiene que emanan dudas plausibles sobre si fue acceso carnal, fue cometido de forma violenta o se produjo a través de una violencia física o moral. Entonces, el tribunal consideró que en la aplicación del principio in dubio pro reo, recordemos que eso significa duda a favor del procesado, no se desvirtuó la inocencia del acusado y mantuvo su absolución. De acuerdo con lo anterior, la Corte plantea dos problemas jurídicos, ambos de naturaleza probatoria. En primer lugar, si en el curso de los hechos se consumó una relación sexual entre María Odilda Henao Aristizábal y el acusado Carlos Enrique Ávila Barbosa, y en segundo lugar, si ese encuentro sexual ocurrió bajo su consentimiento o, por el contrario, fue fruto de un acto de violencia desplegado por el acusado. Lo primero tendría el efecto de cuestionar la misma existencia de la conducta y lo segundo, su tipicidad. En primer lugar, se debe precisar que cuando la mujer acompañó a su hermana mayor a una consulta ante el médico acupunturista de su confianza, el procesado Carlos Enrique, fue él quien se aproximó hacia María Odilda y asimismo fue él quien le propuso seguir a su consultorio con el propósito de aliviar algunas dolencias que la quejaban en ese momento, y tras pedirle que reposara en la camilla procedió a realizarle algunos masajes que eran propios de la actividad profesional que ejecutaba. Tal acontecimiento no se pone en duda ni por la misma defensa del acusado, quien acepta la presencia de la víctima en el lugar y el hecho en concreto de haber sido objeto de aquella actividad propia de la medicina alternativa que practicaba el procesado Ávila Barbosa. Al respecto, bastaría traer a colación el testimonio de María Odilda en los hechos relatados anteriormente. Asimismo, fue confirmado por Dora Inés Barbosa de Ávila, madre del acusado, quien también se encontraba presente el día que ocurrieron los hechos. La madre del acusado relató que cuando María Odilda ingresó al consultorio para que su hijo la masajeara, ella permaneció afuera, en la sala de espera, en compañía de Ercilia, que es la hermana mayor de María Odilda, desde donde se podía percibir lo que sucedía en el consultorio. Sin embargo, según la denunciante, los masajes que le realizaba el acusado en el cuello pronto tomaron una clara connotación sexual, pues este empezó a acariciar sus senos, su vagina, se desnudó y después de quitarle los pantalones, la accedió por vía vaginal sobre la misma camilla. En esta línea argumentativa de los hechos, la sala sostiene en este último episodio que está suficientemente acreditado, no solo porque la víctima merece total credibilidad en razón de la claridad y coherencia de su relato, sino porque encuentra respaldo en pruebas de corroboración que dejan en claro que en aquella oportunidad se desarrolló una conducta de carácter sexual generada a partir de los actos iniciales que fueron estimados por María Odilda Henao Aristizábal como apropiados dentro de la actividad terapéutica, ya que en otras oportunidades había confiado en el profesional especializado en medicina tradicional. No obstante, y conforme a los análisis científicos sustentados y corroborados pericialmente en el juicio oral y público, se indicó que en el protector vaginal que para el momento de los hechos portaba María Odilda se halló rastros de semen del acusado Carlos Enrique Ávila Barbosa. Tales pruebas científicas afianzan y corroboran en su contexto la credibilidad del testimonio de la víctima en relación con el hecho en concreto que se pretende dar por demostrado en este caso, que es la existencia de un encuentro sexual entre ella y el sujeto activo. Por tanto, la sala señala que el material probatorio concurre a respaldar la versión de la denunciante. En consecuencia, para la sala no hay duda que, primero, el día 23 de agosto
del 2015 para María Odilda Nava Aristizábal acompañó a su hermana mayor Ercilia al consultorio del acusado Carlos Enrique Ávila Barbosa. Segundo, María Odilda ingresó al consultorio de Ávila Barbosa para recibir un masaje terapéutico que él le ofreció. Y tercero, que allí dentro, sobre la camilla, se produjo un encuentro sexual entre el terapeuta y la paciente, lo cual incluyó el acceso carnal por vía vaginal. En el segundo problema jurídico, la Corte plantea resolver si hubo consentimiento por parte del sujeto pasivo y la existencia de un error de tipo como excluyente del dolo. Entonces, el juez colegiado dio por entendido que no se alcanzó a dar por demostrado que el acusado realizó el tipo penal de acceso carnal, previsto en el artículo 205 del Código Penal, puesto que, según fundamentó al analizar la víctima, encontró que es imposible deducir con grado de certeza racional una resistencia real por parte de la víctima para prevenir el presunto ataque. Asimismo, sostuvo que de haberse sometido a actos de violencia, la víctima habría resistido de tal manera que si hubiese levantado la camilla, pues nada le impedía hacerlo, o habría alertado a su hermana y a la madre del acusado, quienes se encontraban en la sala de espera a pocos metros del consultorio y sobre el que tenían visibilidad. Siendo así, lo que finalmente plantea el tribunal es la presencia de una duda probatoria fundada en la ausencia de actos de resistencia física o de manifestaciones de contradicción o de auxilio sobre la realización de la conducta sexual en la cual se vio involucrada el acusado Carlos Enrique Ávila Barbosa. Ante las manifestaciones expuestas por el juez colegiado, la Corte considera que consiste un claro prejuicio patriarcal, según el cual si una mujer no resiste expresamente a una iniciativa sexual del hombre es porque consiente la misma y por tanto, según dicho pensamiento, se debe soportar las consecuencias de este rol aceptado cultural y socialmente. En este punto considero que es sumamente importante, ya que la Corte trae a colación un enfoque desde la perspectiva de género con objeto de eliminar definitivamente toda clase de estereotipos que, como en el presente caso, abruman a la mujer como objeto pasivo de la conducta punible, unas obligaciones para que dicho testimonio sea creíble. Es decir, que bajo la perspectiva de género no le es exigible a la mujer agredida sexualmente ejercer ningún rechazo serio o constante. De hecho, no se le puede demandar ninguna clase de oposición para manifestar su falta de consentimiento, de tal forma que la víctima no está obligada a actuar de determinada forma para que se pueda establecer que la acción del autor fue violenta. Tampoco tiene que hacer manifestaciones de repudio ni proferir palabras de auxilio, basta con la determinación de su voluntad. Para la Corte, la objetividad de los hechos muestra que María Odilda Henao no quiso ni consintió lo sucedido, pues resulta apenas comprensible que su pasiva respuesta física y emocional ante lo acontecido estuviera condicionada por un estado de shock, de angustia y de incredulidad por lo que estaba ocurriendo. Y en todo caso, ninguna razón objetiva reveló que con su silencio haya presentado su consentimiento. Además, la Corte manifiesta lo absurdo que es pensar que en todos los casos en los cuales se ha imputado la realización del artículo 205 del Código Penal, la víctima está obligada a actuar de determinada forma en aras de deducir que la acción del autor fue violenta. Lo primordial frente a estas situaciones consiste en establecer cuál era la voluntad del titular del bien, sin perjuicio de sus reacciones o la ausencia de estas. Siendo así, surge evidente para la Corte la ausencia de consentimiento de María Odilda Nava Aristizábal, pues aparte de que el agresor la sometió a la fuerza, ella no hizo ninguna manifestación que permitiera inferir su adquisicencia con el contacto sexual.
porque el acusado Ávila Barbosa desplegó sobre la víctima actos físicos de dominación claramente dirigidos a doblegar su voluntad, y cuando sintió la menor desaprobación por parte de la mujer, le cubrió con su mano la cara y le introdujo un dedo en la boca, lo que le impedía hacer alguna manifestación verbal de oposición y ofrecer la mínima resistencia física. Anteriormente mencioné un aspecto importante en las consideraciones de la Corte, que es el estado de shock. Esto es un estado que surge luego de que una persona atraviesa por un suceso traumático, y es decir, es una reacción emocional y fisiológica de gran intensidad frente a acontecimientos severamente estresantes y traumáticos que acaban de suceder. Se han conocido o procesado en ese momento. Estas reacciones pueden generar ansiedad, pérdida de conciencia, rabia, tristeza y hasta con una completa indiferencia frente a lo que está pasando, y por ende falta de reacción. En psicología, el shock se considera como un evento traumático que limita a la persona la facultad de hacer frente a las emociones que siente. Pero este estado no solo tiene repercusiones psicológicas, sino también desencadena alteraciones nerviosas, fisiológicas y bioquímicas en el organismo. En este caso se pudo notar un estado de shock por parte de la víctima, a la que, una vez en su estado de angustia, tristeza y incredibilidad, pero sobre todo una falta de reacción frente a lo que estaba ocurriendo, y es por esto que tuvo un comportamiento pasivo debido a actos traumáticos que tuvo que soportar.